Mis saludos a todos aquellos que sintonizan esta presentación. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de seguridad en plantas industriales y el objetivo es, en realidad, en esta primera presentación, prevenir la ocurrencia de los accidentes, ¿ya? Pero la prevención de la ocurrencia de los accidentes es importante tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Entonces vamos a comenzar en realidad con uno de ellos, ¿no? Y ese primer aspecto es trabajar con un programa que se llama programa APEL, ¿no? Por sus siglas en inglés, ahora lo vamos a ir precisando, ¿no? En realidad vamos a prevenir las consecuencias, ¿no? O los impactos de un accidente industrial en caso de que este se produjera, ¿no? Entonces vamos en realidad a prepararnos para lo peor, ¿no? Y eso lo vamos a mantener en todas estas reuniones. Vamos a prepararnos para lo peor, ¿no? Pero trabajando de la mejor forma posible, ¿no? Para ello, me voy a ayudar con algunas diapositivas, con algunas fotos, ¿no? Que nos van a servir para luego los asistentes a esta reunión puedan hacerme algunas consultas por los medios que vamos a poner a disposición, ¿no? En mi correo electrónico, por ejemplo, en mi correo electrónico institucional o mi correo electrónico personal, ¿no? Entonces, quisiera compartir con ustedes algunas vistas que me van a ayudar en esta presentación. Muy bien. Entonces, cuando tenemos nosotros un accidente industrial, miren, siempre hay lo que nosotros denominamos el antes del accidente. Luego hay lo que es durante el accidente y luego el después del accidente. Entonces, en la conversación del día de hoy, vamos a ver un aspecto inicial, ¿no? Un aspecto inicial. Y ese aspecto inicial, ¿no? Se relaciona a cómo prepararnos para hacer frente a un accidente, ¿no? Cómo prepararnos para hacer frente a un accidente, ¿ya? Pero para prepararnos, para hacer frente al accidente, es importante, ¿no? Que todos aquellos involucrados en el tema, muy bien, ¿no? Estamos viendo en este caso una reunión de todos los involucrados en el tema, ¿no? Cómo podríamos organizarnos, ¿no? ¿Cómo podríamos organizarnos? Entonces, una forma de hacerlo, ¿no? Es utilizando, muy bien, este método que denominamos programa APEL, que sería la respuesta que nosotros vamos a tener en caso de una emergencia, ¿ya? APEL, ¿no? Es el acrónimo, ¿no? De en realidad una serie de términos en inglés, ¿no? Y estos términos en inglés, en realidad lo hemos traducido como concientización y preparación para emergencias a nivel local, ¿no? Esto fue creado en realidad por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y no solamente sirve para el caso de accidentes, sino también para el caso de accidentes tecnológicos, que es el tema que nos compete, sino también para el caso de fenómenos naturales o desastres naturales. Muy bien. Nosotros estamos observando aquí una vista, ¿no? De un accidente que ocurrió el 23 de enero de este año, ¿no? En Villa El Salvador. Y este accidente implica la explosión de un camión cisterna, ¿no? La explosión de un camión cisterna. Vemos que esto ocurrió en una zona muy concurrida o muy populosa, ¿no? En Lima, ¿no? En un distrito que se llama Villa El Salvador, ¿ya? Acá vemos a los bomberos, ¿no? Ya haciendo frente, ¿no? A este accidente, ¿no? A este accidente. ¿Sí? Pero en realidad, ¿cómo hubiéramos prevenido las consecuencias de este accidente? Siempre hacemos referencia a un accidente que ya ocurrió, pero nos interesa qué hubiera pasado antes, ¿no?
Aquí para poder, digamos, entender mejor esta presentación, lo que tendríamos que hacer es tener en cuenta un accidente y nosotros cómo retroceder, ¿no? Regresar al pasado para ver qué hubiéramos podido hacer. Y ese regresar al pasado significa prepararnos para enfrentar un accidente o una emergencia. Nosotros vemos estas fotos que les había indicado inicialmente, una serie de personas reunidas, pero esta serie de personas reunidas en realidad tienen que ver, ¿no?, en algún aspecto con el accidente, ¿no? Con el accidente, ¿sí? Muy bien. El programa APEL, que yo les mencionaba, en realidad define algunos aspectos en particular, ¿no? Uno de esos aspectos es que cuando ocurre un accidente, hay un área, ¿no? Hay un área que involucra a, digamos, a los que están más cerca de la emergencia. Generalmente son los trabajadores, en el caso de una planta industrial, en el caso del transporte, son los choferes, ¿no?, los conductores, los transportistas, pero luego alrededor están las comunidades, inclusive hay algunas otras infraestructuras industriales cercanas, y también, ¿no?, tenemos lugares remotos o lugares lejanos, que es posible que esto también se dé. Muy bien, entonces siempre cuando tengamos que analizar un accidente químico, tenemos que tener en cuenta en todos los casos el área de influencia, ¿no? El área de influencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, este programa APEL, ¿no?, que para la concientización y preparación para emergencias de nivel local, como les había manifestado, fue, digamos, diseñado por las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por sus siglas en inglés, UNEP, ¿ya? United Nations Environmental Program, ¿no? ¿Sí? O el PNUMA, ¿no?, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Muy bien. No solamente nos ayuda con respuesta ante estos accidentes industriales, denominados muy bien accidentes tecnológicos, sino también para el caso de desastres naturales, ¿no? Muy bien. El programa APEL tiene 10 pasos, ¿no? Tiene 10 pasos este programa APEL, ¿sí? Y vamos a explicar en realidad cada uno de ellos. Son pasos lógicos, ¿no?, que nosotros vamos a tener en cuenta. Muy bien. Correcto. El primer paso, ¿no?, es identificar a todos aquellos, ¿no?, que tendrían que participar en la respuesta para hacerle frente a la emergencia. Muy bien. Ahora, cuando nos referimos a todos aquellos que tienen que participar, no necesariamente son las personas en particular, sino son las instituciones, ¿no? Y esas instituciones, muy bien, para preparar nuestro programa APEL, muy bien, necesitan enviar a nuestras reuniones de APEL a los representantes, a sus representantes. A estos también se les llama los actores, ¿no?, o los representantes de los grupos de interés. Entonces, cuando conversamos acerca de identificar a quienes participarán, ¿no?, esto implica, ¿no?, identificar a los grupos de interés y a sus representantes. Muy bien. Entonces, los grupos de interés o los representantes no necesariamente son los mismos, ¿no?, para todo tipo de accidente, ¿no?, porque hay que analizar, inclusive geográficamente, ¿bien?, hay que analizar dónde está situada la planta industrial o qué etapa del ciclo de vida de un producto, muy bien, es el más afectado o es el que estamos estudiando en particular. Podríamos analizar el caso de una planta industrial. Para el caso de una planta industrial tendríamos que ver si hay plantas industriales cercanas, muy bien, tendríamos que ver si hay comunidades, si hay centros poblados, si hay lugares de esparcimiento, en otros casos si hay granjas, ¿no?, escuelas, universidades, ¿sí?, hospitales, ¿no?, y otras, digamos, lugares o algunos centros que puedan sufrir los efectos de este accidente, sí podría llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, dependiendo de la actividad industrial, dependiendo del lugar en que esté situada, entonces nosotros tendríamos que identificar a quiénes, ¿no?, a estos representantes de los grupos de interés. Muy bien, ¿no? Cuando tenemos una planta industrial que sería el centro, muy bien,
y luego de haber identificado a todos estos participantes, ¿sí? Todos estos participantes, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que ver qué riesgos, ¿no? Podríamos tener en el caso de que, digamos, exista un problema en la planta, ¿no? Que origine, por ejemplo, una explosión, o que origine una fuga de sustancias químicas, o que origine un derrame, o un incendio, entre los principales. Hay muchos tipos de accidentes que en otro momento los vamos a ir precisando, ¿no? Entonces, cuando logremos identificar a los que participarán, ¿no? Cuando logremos, ¿no?, tener a sus representantes reunidos, ¿no?, se tiene que hacer una conversación, una exposición para sensibilizarlo sobre qué riesgos puedan resultar si es que esa planta industrial sufriera un accidente, o que si este vehículo que transporta unas sustancias químicas sufriera un accidente, ¿no? Entonces, esa sería una pregunta del qué pasaría si. Muy bien. Entonces, ¿para qué? Para que todos, sí, los actores o todos los representantes de los grupos de interés, muy bien, puedan tomar conciencia, ¿no?, previa sensibilización de lo que pueda ocurrir. Muy bien, ¿no? En tercer lugar, es posible, ¿no?, que los diversos representantes de los grupos de interés tengan algunos planes para hacer frente a una emergencia, ¿no? Puede ser posible eso, ¿ya? Pero no necesariamente todos van a tener un plan para hacer frente a una emergencia química, que es el objetivo de estas conversaciones. Muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, los representantes, ¿sí?, de la comunidad, ¿no?, de repente tienen planes para hacer frente a un sismo, ¿no?, de mediana intensidad, o un terremoto, inclusive los de zonas costeras, a un tsunami, ¿ya? Pero es muy raro, si es que no trabajan con este programa, ¿sí?, que tengan algún plan para hacer frente a una emergencia química, ¿no? Por supuesto, los bomberos tienen que tener los representantes de la empresa, ¿sí?, u otras instituciones que nosotros podamos haber identificado. Muy bien. Entonces, hay que ver en estas reuniones que cada uno de ellos nos indica si tiene algún plan, muy bien, qué tipo de plan es, muy bien, este plan lo conocen todos los miembros ya de cada uno de estos grupos identificados, ¿no?, con respecto a al accidente que podamos tener en cuenta, ¿sí?, al accidente que podamos tener en cuenta, si existen algunas debilidades con respecto a los planes. Entonces ese sería como el punto 3, ¿no? Como el punto 3. Muy bien, ¿no? Entonces, en el caso del accidente de Villa El Salvador, que ocurrió en un distrito, ¿no?, de la capital de Lima, Perú, el 23 de enero del año 2020, aquí estamos viendo, ¿no?, el accidente ya. Vuelvo a repetir, ¿no? Para hacer este análisis tenemos que abstraernos, tenemos que ir hacia atrás. Entonces, si el accidente no ha ocurrido, por supuesto, los representantes autorizados del grupo de interés explicarán, ¿no? Miren, ¿no?, en caso de que en nuestra zona, en la pista, etcétera, exista un accidente de este tipo, estas serían, ¿no?, las consecuencias, lo que ustedes están observando, ¿no?, lo que están observando en esta vista, ¿no?, para tomar conciencia de ello, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Correcto. Ya como a nivel del punto 3 ya hemos intercambiado una serie de experiencias, porque ya pasamos el 1, el 2, el 3, ¿no? Ya estamos en condiciones, muy bien, de identificar actividades de respuesta si es que ocurriría un accidente como el mostrado, que no están cubiertas en los planes actuales, ¿no? Y tendríamos a ver qué falta, ¿no? Por ejemplo, los representantes de la comunidad tienen un plan para el caso de un sismo o de un terremoto, ¿ya? Entonces, ¿qué no estaba cubierto para ellos? ¿Qué pasaría en caso de una explosión o de una fuga de una sustancia peligrosa y una sustancia tóxica en particular? Muy bien, ¿no? Entonces, hacen un listado de todas las actividades de respuesta que no estén cubiertas. Los representantes de los hospitales, ¿no?, o de los centros de salud. De repente el centro de salud es pequeño, ¿no?, o
tenemos un hospital, pero no cuenta con el número de camas disponibles, ¿no? Los encargados de los gobiernos locales, ¿no? O los representantes de las municipalidades, de los municipios, de las alcaldías, dependiendo del país en que nos encontremos, muy bien, ¿no? Podrán ver esas situaciones que no tenemos cubiertas, ¿no? Muy bien. Ahora, estas actividades de respuesta no están solas, no solamente son palabras, no son procedimientos, no son protocolos, etcétera, sino necesitamos recursos disponibles, ¿no? Como ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, esos recursos disponibles, ¿cuáles serían? Por ejemplo, carpas, ¿no? De campaña, muy bien, camas en los hospitales o lugares, ¿no? Para evacuar, ¿no? A los que puedan sufrir los efectos o ser los damnificados de un accidente. Muy bien, entonces es importante ver qué recursos necesitamos. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos y qué necesitamos? ¿No? Muy bien, entonces para el caso del accidente de Villa El Salvador, muy bien, ¿qué hubiéramos necesitado? De repente un sistema de respuesta rápida, alarmas, muy bien, más camas en los hospitales, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Correcto. Muy bien. Los planes pueden ser diversos. Si nosotros hemos logrado identificar, por ejemplo, ¿no? 6 actores, representantes de los grupos de interés, ¿no? Tendríamos, imagínense, en el mejor de los casos, 6 planes, ¿ya? Pero los planes adaptados a cada necesidad. Entonces, es necesario trabajar un plan general para hacer frente a emergencias químicas, ¿no? Y estos planes no tienen que ser complejos, porque tendríamos que aprovechar lo que ya tenemos. Entonces hay que ver cómo se elabora este nuevo plan, y este nuevo plan, en el punto 7, muy bien, tiene que ser aprobado, ¿no? Y por supuesto, hay que indicar responsabilidades para cada uno de los representantes, ¿no? De los grupos de interés y, por supuesto, cómo va a actuar cada grupo de interés en caso de que esto ocurra. Ahora, el siguiente paso es que cuando ya se aprobó el plan general, cada uno de estos actores o que cada uno de estos representantes de los grupos de interés, ¿no? Cada uno de estos actores o representantes del grupo de interés tiene que regresar, ¿no? Para intercambiar estas experiencias, ¿no? Con los miembros del grupo, ¿no? ¿Sí? Entonces, explicarles, ¿no? Lo mismo que él había intercambiado en las reuniones iniciales, bien, ¿qué pasaría si? Muy bien, ocurre una explosión, ¿qué pasaría si ocurre una fuga? ¿Qué pasaría si ocurre un derrame? ¿Qué pasaría si ocurre un incendio? Muy bien, pero de origen industrial. Muy bien, explicarle el plan, ver qué cosa va a hacer cada uno, muy bien, plantear opciones para entrenarse, ¿no? Cada uno en la actividad que le va a tocar. Muy bien, correcto. El punto 9 es, cuando suponemos que todos los miembros del grupo de interés ya han logrado, ¿no? Explicar esto a sus distintos miembros, es necesario establecer un procedimiento de comprobación, ¿sí? Revisión y actualización del plan. Bien, y esto se realiza validando, entonces organizando un simulacro. Nosotros tenemos en algunos países experiencia en simulacros, ¿no? En simulacros para sismo, terremoto, tsunami. Pero en este caso habría que hacer un simulacro para el caso de que exista una explosión, una fuga, un derrame, muy bien, ¿sí? Un incendio, muy bien, o puede haber una fuga seguido de una explosión, una fuga seguido de una explosión, incendio, etcétera, las combinaciones posibles. Correcto, muy bien. Como último punto, ¿no? Es que no necesariamente todos los representantes de los grupos de interés, ¿no? Forman parte de la comunidad en general. Entonces hay algunos que no han sido representados, muy bien, hay algunos que no han participado, pero forman parte de la comunidad en general. Entonces la siguiente tarea es educar al resto, ¿no? De la comunidad en general, ¿no? ¿Forman parte de la comunidad?
pero no necesariamente están relacionados con los grupos de interés, forman parte de la comunidad, muy bien, pero no tienen un representante, ¿no? O esto es muy efectivo cuando ocurre algo en una carretera donde se transportan sustancias químicas peligrosas, ¿no? Un conductor que transporta una cisterna, ¿no? Con un gas licuado se va a cruzar, ¿no? Durante su trayecto con otros vehículos. Va a pasar, ¿no? Por distintas localidades, ¿sí? Entonces es importante que la comunidad en general de esa zona, muy bien, sepa que por ahí está pasando un camión que transporta este tipo de gas licuado y el gas licuado puede ser inflamable, el gas licuado puede ser tóxico, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hay una comunidad en general que se tiene que, ¿no? Tiene que conocer estos temas, ¿no? Y no hemos hablado con respecto a los grupos de interés, ¿no? De algunos representantes que siempre tienen que estar, ¿no? Tienen que estar los representantes, por ejemplo, de la policía, ¿no? La policía es muy importante para acordonar el lugar, por ejemplo, ¿no? La policía es muy importante, ¿no? Para desviar el tránsito, si es que fuera el caso. O la policía es muy importante para proteger algunos lugares que van a necesitar ser evacuados, ¿no? Por la población, ¿no? Muy bien. Ahora, representantes de asociaciones deportivas también puede ser, ¿por qué no? Porque generalmente los que tienen canchas de fútbol, canchas de básquet u otros lugares, ¿sí? Dan la posibilidad de poder albergar, ¿sí? De poder albergar a quienes, ¿no? A quienes que puedan ser damnificados, por ejemplo. Inclusive los grupos religiosos que tengan sus lugares de reunión también pueden colaborar con ellos, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Para dar la información veraz, ¿no? De lo que está ocurriendo y contribuir a alertar a la población, entre otros, ¿no? Entonces, para hacer una breve referencia de este programa APEL, ¿no? Para concientizar y prepararse para emergencias de nivel local, ¿bien? De nivel local, sí, tenemos 10 pasos que son lógicos y pasos que son consecutivos, ¿no? Uno tiene la posibilidad de regresar sobre estos pasos si es que luego de una validación es necesario hacer correcciones. Muy bien. O en el caso de que se incorporen nuevos actores representantes de los grupos de interés, ¿no? Entonces, muy importante es, ¿sí? Identificar a los que participarán en la respuesta, ¿no? Tener muy claro cuáles son los riesgos, ver si hay planes de cada uno de los miembros de los grupos de interés o de los grupos de interés, ¿bien? Qué tipo de planes tienen, ¿sí? El plan cubriría en caso de que hayan consecuencias o impactos de un accidente industrial. ¿Bien? Y las respuestas las podemos tener, pero también se necesitan recursos para ello, ¿no? Recursos para ello. Disponemos de recursos, disponemos de las suficientes camas en un centro hospitalario, disponemos de ambulancias, muy bien, sí, disponemos de lugares, ¿no? Para albergar a los damnificados, por ejemplo, muy bien, ¿no? ¿Ah? Los planes que tengamos, si es que los habían, pueden ser complejos, entonces hay que hacer un plan general, ¿no? Que debe ser aprobado. Y luego este plan debe ser expuesto a cada uno de los representantes del grupo de interés, luego establecer lo mejor en estos casos, ¿no? La validación mediante simulacros. Y finalmente, cuando tengamos todo bien estructurado, ¿no? Difundirlo a la comunidad en general, ¿no? Entonces, esto es lo que quería plantearles en esta primera reunión. Uno podría aplicarlo a cualquier accidente. En realidad, he tomado como referencia esta vez, ¿no? El caso del accidente del camión cisterna en Villa El Salvador,
que para los que viven en Lima, Perú o en los distritos aledaños, ¿sí? Y los que están en otros lugares podrían revisar esta información. No está lo documentado que nosotros quisieran, pero por las fotos o por los videos que existe, podríamos hacer una reconstrucción como si hubiera habido un apel, muy bien, hubiéramos disminuido el número de fallecidos, hubiéramos disminuido el número de heridos y hubiéramos disminuido el número de damnificados, ¿ya? Eso con respecto al tema de la salud, pero también hubiéramos disminuido, muy bien, los impactos sobre las infraestructuras, las casas, ¿no? Las viviendas en general, los negocios, muy bien. Las empresas que se involucran en este tipo de accidentes también sufren muchas pérdidas, ¿no? Y una pérdida más notable es el prestigio de la empresa, entre otras, ¿no? Entonces yo les agradezco por estar interesados en el tema APEL, ¿no? Cualquier consulta me la pueden hacer a mi correo institucional, jloaiza.p@universidadnacionalmayor de San Marcos.edu.pe. También me lo pueden hacer a mi correo personal, que es el jeloaizap@gmail.com, ¿sí? Para poder ampliar estos temas que son en realidad de mucho interés, ¿no? Muchas gracias por su atención.